Bienvenidos a los videos del capítulo 23 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. El presentador de hoy es Sabolx Bereb, profesor asistente en el Grupo de Investigación en Electrónica de Potencia de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. Hola a todos. A mi lado está Karol Ipoka, quien se graduó de la misma universidad como ingeniero eléctrico en 2021 y desde entonces utiliza las habilidades que aprendió con nosotros en investigaciones arqueológicas. Ya nos hemos encontrado en el laboratorio, ¿verdad? Sí, así es. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto ha evolucionado la civilización humana desde registrar datos en tabletas de piedra hasta las tecnologías basadas en silicio de semiconductores? Y sin embargo, ¿cuán más frágiles y expuestas están las tecnologías más nuevas a los desastres ambientales? Así es. Bueno, en parte. Porque si piensas en el papiro, por ejemplo, también era bastante fácil de destruir. Quizás la mayor diferencia ahora es que tenemos la posibilidad de almacenar los mismos datos en múltiples ubicaciones, en múltiples copias, en diferentes lugares de almacenamiento, de modo que si ocurre un desastre natural o algún tipo de impacto en un lugar en particular, esa copia podría destruirse, pero podríamos tener otras copias en diferentes partes del mundo. Puedes pensar en un proveedor de servicios en la nube que hace lo mismo. Hay servidores en diferentes partes del mundo donde, de alguna manera, los mismos datos se almacenan en múltiples ubicaciones, así que, de algún modo, la información aún puede recuperarse. Bueno, podría ser un problema si hubiera una inundación en todo el mundo al mismo tiempo, pero entonces no creo que ese vaya a ser mi mayor problema, que haya perdido algunas fotos de mi gato de mi teléfono. En este capítulo examinaremos qué se esconde debajo de la carcasa de la tarjeta SD y cómo podemos usarla con un microcontrolador STM32. Además, implementaremos una aplicación sencilla que guardará datos. Bueno, ahora es el momento de sentarnos a la mesa y comenzar con el tema de hoy. El almacenamiento confiable de datos siempre ha sido un gran problema en la historia de la humanidad. Al principio utilizábamos tablas de piedra y rollos de papel. Más tarde, las páginas se encuadernaron para formar un libro. A medida que la tecnología ha evolucionado, han surgido diferentes soluciones. Con la llegada de la computadora, el almacenamiento digital de datos se volvió especialmente importante. El primer disco duro se introdujo en 1956 con una capacidad de almacenamiento de 3,75 megabytes, utilizando 52 discos giratorios de 610 milímetros de diámetro, los cuales eran difíciles de transportar debido a su tamaño. El disquete portátil con una capacidad de 80 kilobytes se introdujo en 1967, seguido por el disco compacto, más conocido como CD, en 1982, que podía almacenar 700 megabytes en un disco de 120 milímetros de diámetro. El DVD se lanzó en 1995. La versión más popular tenía una capacidad de 4,7 GB, todo en el tamaño de un CD. En 1999 apareció la primera tarjeta SD, que ya ofrecía almacenamiento de datos basado en semiconductores con una capacidad de 64 MB, pero en un formato mucho más pequeño de 32 por 24 milímetros. El acrónimo SD proviene del término Secure Digital, digital seguro. Actualmente existen tres tamaños físicos en uso, conocidos en orden descendente como SD, Mini SD y Micro SD. En este punto puede surgir justificadamente la pregunta, ¿qué podría haber dentro de una tarjeta SD? A primera vista podría parecer un trozo de plástico. Como también puedes ver en la imagen, en realidad estamos hablando de un chip de memoria flash basado en silicio con un chip de control y diminutos cables ocultos bajo el plástico. El chip de control garantiza que la tarjeta SD sea una memoria direccionable para el desarrollador. Puedes pensar en la tarjeta SD como una gran hoja de cálculo, pero puedes escribir datos en una celda de la hoja, y cada celda tiene un número de serie único. Como aprendimos antes, los protocolos de comunicación tienen una capa física y una o más capas de software por encima de esta. La capa física describe las señales entre las dos partes, el nivel de voltaje en el que se realiza la comunicación y así sucesivamente. Si miramos de cerca la parte inferior de la tarjeta, podemos ver 8 contactos de cobre. Cada tarjeta SD puede funcionar con dos protocolos de comunicación diferentes. Uno de ellos es el conocido SPI y el otro es SDIO, entrada-salida SD, que fue diseñado específicamente para las tarjetas SD.
Dado que SDIO es el modo predeterminado y nuestro microcontrolador incluye un periférico SDIO, solo nos ocuparemos de este protocolo a continuación. Hemos resumido las funciones de los contactos en esta tabla. En ambos modos, la tensión de alimentación debe conectarse entre el pin 4 y el pin 6. Puede notar que la comunicación SPI requiere menos señales, así que si el número de pines del microcontrolador es el factor limitante en una aplicación, puede valer la pena cambiar a este protocolo. La interfaz SDIO es básicamente una comunicación síncrona no diferencial que opera a un nivel de señal de 3.3 voltios. El contacto CLK debe ser utilizado por el sistema embebido para generar la señal de reloj, cuya frecuencia máxima depende de la tarjeta SD que se esté utilizando. En la práctica, el procedimiento consiste en establecer inicialmente el reloj a 400 kHz, ya que todas las tarjetas SD deben ser compatibles con esta velocidad, solicitar una velocidad soportada a la tarjeta SD y luego ajustar la frecuencia del reloj en consecuencia. El pin CMD se utiliza tanto para enviar instrucciones a la tarjeta SD como para recibir respuestas. Los datos que se van a almacenar o leer fluyen a través de las líneas DAT0, DAT1, DAT2, DAT3. El periférico SDIO puede operar tanto en modo de 1 como de 4 bits. En el modo de 1 bit solo se utiliza DAT0, pero en el modo de 4 bits se usan las 4 líneas de datos. Por supuesto, esto también significa que en el modo de 4 bits se puede lograr una velocidad de datos 4 veces mayor a la misma frecuencia de reloj. Esto lo convierte en una buena opción, pero no necesariamente es compatible con todos los tipos de tarjetas SD. Incluso una breve descripción de la capa física muestra que las opciones de configuración son bastante complicadas y variadas. Esto es aún más cierto en la capa de software del protocolo, así que no entraremos en detalles. Puede que surja una nueva pregunta. ¿Cómo podremos comunicarnos con la tarjeta SD? La respuesta es sencilla. Usaremos una biblioteca de software que ya ha implementado esta parte del protocolo y nos proporciona una interfaz más simple basada en llamadas a funciones. Un detalle relativamente importante a señalar sobre las tarjetas SD es que están organizadas en bloques. Si usamos la analogía de una tabla, una celda en una tabla no almacena un solo bit de datos, sino más de uno, y a esto se le llama un bloque. El número de bytes por bloque depende del tipo de tarjeta SD. En las tarjetas SDHC o SDXC que usamos es de 512 bytes. Para nosotros esto es importante porque los bloques tienen una dirección, lo que significa que podemos leer o escribir 512 bytes a la vez. También vale la pena señalar que la memoria flash tiene una vida útil limitada. El número de escrituras es el principal factor que afecta su vida útil. En la práctica, pueden soportar entre 10 y 100.000 ciclos de escritura, pero este número puede ser mucho menor en algunas tarjetas SD. Como desarrollador de software embebido, es importante tener en cuenta no escribir muchas veces en un mismo bloque, ya que los 10 a 100.000 ciclos de escritura aplican a cada bloque. En otras palabras, si accidentalmente escribes el mismo bloque 1000 veces por segundo en un ciclo infinito, podrías destruir ese bloque de la tarjeta SD en 10 a 100 segundos. Creo que en este punto ya tenemos todo el conocimiento teórico para usar una tarjeta SD con nuestra placa de desarrollo. En el próximo video continuaremos con esto. Acompáñanos allí también. Adiós. Adiós.